Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Espero que estén disfrutando de estas semanas de descanso, pero también recuerda que hay que tomarnos un tiempo para poder reforzar esos temas que ya hemos estado viendo. Y esta semana nos toca reforzar el tema de artículos de opinión. ¿Recuerdas que ya hemos estado desarrollando durante estas semanas la diferencia entre datos, argumentos y opiniones? Pues bueno, ahora vamos a enfocarnos en esos artículos de opinión en donde, a pesar de que voy a dar una opinión acerca de algo, debo de reforzar esas opiniones a través de argumentos. Debo de hacer uso de ciertos elementos que me van a ayudar a poder reforzar esas opiniones. Pero antes de empezar con eso, veamos qué son los artículos de opinión. Bueno, primero se trata de un texto expositivo o argumentativo. Expositivo porque voy a exponer una serie de ideas a través de la argumentación. Estos artículos de opinión pertenecen al género de opinión y en ellos nosotros vamos a poder tratar de cualquier manera, con toda la libertad posible y con toda la libertad de expresión, vamos a poder nosotros hablar acerca de un tema. Principalmente estos artículos de opinión se centran en atender intereses del autor, pero si bien, aunque son intereses del autor, bueno, este se va a basar también en los intereses de la comunidad, en lo que a lo mejor es un tema que se está desarrollando en el ahora, es un tema que requiere de su análisis y de opiniones. No solamente requiere que sea un tema que le interese del autor y que la gente no, sino que sea de interés en común, ya que este nos va a proporcionar reflexiones, vamos a poder dar opiniones, como su nombre lo dice, vamos a conocer la perspectiva del autor en ese tema o va a generar polémica. A veces un artículo de opinión únicamente lo escribe el autor para generar interés en el tema o para que conozcan cómo es mi opinión como autor. Sin embargo, algunos a veces están enfocados a generar polémica, a generar ya más grado de análisis en las personas que lo están leyendo y con ello generar que la gente trate de conocer más acerca del tema, trate de investigar y trate de inclusive ver otros artículos de opinión. Ya que el artículo de opinión pues no es una verdad absoluta. Recuerda que la opinión es lo que yo considero que es, sin embargo no es una verdad absoluta. Si yo digo que el negro es un color, a lo mejor digo el negro es un color que no me gusta, que solamente se debería de usar en funerales, etcétera. Bueno, habrá quien me diga, no, ¿qué te pasa? El negro es un color muy elegante, te hace ver muy bien, ¿sale? Entonces una opinión nunca va a ser una verdad absoluta sobre algo. Y aquí volvemos a hablar sobre que atiende a juicios y argumentos y, como te decía, va a guiar una conciencia colectiva, va a guiar lo que un colectivo, lo que un grupo de gente puede opinar acerca del tema. ¿Y cuál es la estructura? La estructura de estos documentos. Pues bien, veamos que primero debe de tener una introducción. En esta introducción yo voy a dar el planteamiento del tema, voy a dar esas pequeñas letras donde yo voy a dar a conocer de qué voy a estar hablando y por qué. Si voy a hablar a lo mejor acerca de los videojuegos, ok, ¿qué de los videojuegos? Si es bueno, si es malo, la actualidad, la nueva tecnología, no sé. Tengo que dar a conocer en la introducción de qué voy a tratar. Y ya en nuestro cuerpo, que es el desarrollo, ya voy a empezar a dar toda esa estructura de mi documento, a dar toda esa argumentación que voy a usar para poder hacer que mis ideas fluyan a través del mensaje y que la persona que lo está leyendo identifique claramente cuál es mi postura y cuál es mi aportación. Y en la conclusión pues voy a dar un texto breve dando un pequeño resumen de toda esta introducción y todo este cuerpo. Voy a hablar ahora sí cerrando ya la idea en general. ¿Qué estoy? A lo mejor hablé de los videojuegos.
sobre la innovación tecnológica. Pero en el cuerpo estuve hablando sobre las diferentes tecnologías, etcétera, y ya al final concluyó de que gracias a la tecnología los juegos se han enriquecido y ahora son de mayor calidad y tienen mejor estructura, etcétera. Ya estoy centrando mi idea en algo. Para mis artículos de opinión debo de tomar en cuenta ciertos puntos. Entre ellos, bueno, que sea un título corto. No voy a hacer un artículo de opinión donde casi sea un párrafo de solo título, donde el lector, el simple hecho de verlo, pues ya de flojerita leerlo, ¿no? Entonces, tiene que ser un título corto, conciso, claro, sin abreviaturas ni acrónimos. Que sea un título llamativo. Si voy a hablar acerca de la tecnología de los videojuegos, bueno, puedo decir la tecnología a manos de los videojuegos, no sé, un tema que la gente que le interesa a ese tema se vea atraído, un título que los atraiga, que desde ahí yo ya esté utilizando como recurso discursivo mi título. También cuando yo utilice algunos acrónimos, algunas abreviaturas o algunas siglas, voy a especificar entre paréntesis, ya que si la gente no está muy familiarizada con el tema, pues le va a costar trabajo entender si yo estoy haciendo uso de algunas abreviaturas o algunos acrónimos. El tipo de letra también va a influir en la comprensión del tema. Quizás si yo estoy hablando sobre un tema financiero, pero pongo como tipo de letra un cómic, una letra divertida, una letra un tanto informal, pues bueno, se le va a perder seriedad a mi documento, aunque si bien es un artículo de mi opinión, pues sí debe de llevar cierta seriedad o cierta estructura a lo que yo me estoy enfocando. Quizá si es ese artículo de opinión en donde habla de los videojuegos, bueno, igual y si puedo emplear una letra más juguetona, una letra más relajada, donde el público que yo quiero que lea mi texto, pues sea el público joven y le llame la atención. A eso es a lo que me refiero. Y bueno, también influye el tamaño de la letra, ¿no? Si tú ves a lo mejor un texto con letra demasiado pequeñita, o es un texto muy pesado y aburre y mejor ya no lee. A que si es un texto que a lo mejor incluye algunas imágenes, alguna variedad en cuanto a letra en títulos y subtítulos, no sé, que sea un texto más amigable a la vista. Y bien, esto de los artículos de opinión pues ya lo hemos estado manejando. Ya también hablamos sobre mis discursos discursivos, aquellos discursos donde yo puedo utilizar la definición, la analogía, que era una comparación, las citas, puedo hacer ejemplificaciones, puedo hacerlo a través de una noticia, la enumeración, la interrogación, la emotividad. Pero ahora vamos a analizarlo con un documento. Este documento que tenemos aquí, que se llama La solidaridad en tiempos del COVID-19 para mantener el empleo. Este es un documento de reciente creación. Es un documento creado por Gustavo Almaraz Petrier, es un columnista del Excelsior. De hecho, este artículo salió en el periódico. Es uno de los columnistas de ese periódico. Y bueno, vamos a leer. En primera instancia vamos a identificar. ¿Contiene la estructura de un artículo de opinión? Pues sí, porque tiene un título corto, un título que llama la atención. La solidaridad en tiempos del COVID-19 para mantener el empleo. Es un título corto que llama la atención. Siempre también el artículo de opinión debe de tener por quién está escrito y el cargo que tiene en ese momento. Ahora aquí veamos, ya está dividido por la introducción, el desarrollo y la conclusión. Ahorita lo vamos a leer. El documento no viene así dividido como tal, viene todo totalmente parejo. Lo dividí por fines didácticos para que tú puedas entender cómo está dividido. Y vamos a ver aquí la introducción. ¿Recuerdas lo que te comenté que debería de tener la introducción? Bueno, pues aquí vamos a analizarlo mejor. Y dice, la llegada de la pandemia en México
ha profundizado condiciones adversas que existían desde hace décadas, como la precarización del empleo, la pobreza y la falta de crecimiento económico. Si bien el confinamiento social es necesario para evitar que se expanda aún más los contagios por coronavirus del COVID-19, y se agrave la saturación en el Sistema Nacional de Atención Sanitaria, los efectos económicos de casi 2 meses, ya desde el inicio de la jornada de sana distancia, comienzan a tener graves implicaciones. Bueno, como te das cuenta, este documento ya está un poquito atrasado porque habla de casi 2 meses, ahorita ya llevamos un poco más de tiempo. Ok, aquí nos está introduciendo a qué va a hablar del tema. Nos está hablando de que estamos en un confinamiento social, pero que ya estamos encontrando algunos efectos económicos, donde la sana distancia ya está teniendo implicaciones graves. Entonces, con estos 2 párrafos podemos entender de qué nos está hablando el documento y de qué vamos a encontrar en el desarrollo del documento. Aquí ya entramos en el desarrollo, es esta serie de párrafos. Pero aquí vamos a identificar algunos discursos discursivos. ¿Estás listo? Bien, entonces, durante el primer año de la actual administración se crearon 342.077 empleos, 48% menos de los generados un año anterior. La cifra más baja en 10 años, de acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Ok, aquí hago una pausa. ¿Por qué hago una pausa? Bueno, estamos aquí hablando sobre, estos son datos estadísticos, son datos, nos están dando datos, aquí también nos están dando datos. Y aquí hay algo interesante de lo que yo te decía, si vamos a emplear, a lo mejor en el transcurso del documento ya no voy a escribir como tal Instituto Mexicano del Seguro Social, únicamente voy a escribir IMSS. Entonces, es necesario que yo desde el principio que aborde el tema desarrolle mis siglas, mis abreviaturas, que voy a estar manejando a lo largo del documento. Bien, vamos a continuar. Durante abril pasado se perdieron en el país 555.247 empleos formales, sumando un total de 685.840 desempleados durante la emergencia sanitaria, marzo-abril. El IMSS ha informado que casi 6.689 patrones se han dado de baja del sistema de seguridad social, lo que representará una reducción de las cuotas obrero-patronales. Acá igual estamos viendo el empleo de datos. Hay datos, más datos. Aquí me precisa qué datos, si vuelvo a reiterarte, entonces estamos hablando de un documento que ya no está tan actualizado. Y aquí dice, lo que representará una reducción en las cuotas obrero-patronales. Aquí estamos hablando de una opinión argumentada con relación a las estadísticas anteriores. El Banco de México estima que para finales de mayo se habría perdido. Ok, a ver qué frase es esa. Vamos a verlo. 1.423.333 puntos de empleos formales, lo que tendría un impacto de menos del 2% del Producto Interno Bruto. Igual tenemos ahí entre paréntesis Producto Interno Bruto, de acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial del Trabajo. Lo mismo es un artículo de opinión basado en datos, en la mayoría son datos. En nuestro país, 67% de la fuerza laboral se concentra en una población económicamente activa de entre 20 y 49 años y se ha registrado que el 56% de trabajadores de 30 a 64 años no ganan lo suficiente como para comprar 2 canastas básicas. Las cifras son claras. En México preexisten condiciones laborales precarias que se agravarán por la situación económica. Según los datos del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, se requiere casi 720.840 millones de pesos, es decir, 3.5% del Producto Interno Bruto para detener la caída de empleos y la disminución de ingresos. Lo mismo en este párrafo tenemos datos. Acá tenemos un discurso retórico que emplea la emotividad, ¿no? Que no ganan lo suficiente como para comprar 2 canastas básicas. Nos está diciendo que no están ganando mucho.
Acá también preexisten condiciones laborales precarias que se acaban con la situación. Es algo emotivo. Hoy que asistimos al regreso paulatino de lo que el gobierno federal ha denominado la nueva realidad, con la reactivación de la vida social y económica en 324 municipios de La Esperanza, cuyo nivel de desarrollo es considerable bajo, es necesario considerar un plan contracíclico de reactivación económica que inyecte liquidez a las empresas para proteger a sus trabajadores a través de la nómina. La reacción de los gobiernos de otras partes del mundo ha sido generar incentivos al empleo y prevenir despidos masivos por falta de liquidez de las empresas para pagar las nóminas. En el caso de Colombia, Chile, Argentina, Canadá, entre otros. En este párrafo anterior vemos también parte de la argumentación. Acá, vida económica cuyo nivel de desarrollo es considerablemente bajo. Acá, contracíclico, opiniones. Como te das cuenta, está basado en opiniones. Y bien, ¿cómo concluye este autor este documento? Vamos a checarlo bien, cómo concluye. Solamente, como ves, son párrafos muy pequeños. Y concluye. En todos los casos se trata de iniciativas solidarias que se fundamentan en la idea de que, si un gobierno es solidario con el sector privado, se genera un círculo virtuoso que podría mitigar el impacto de los efectos recesivos de la pandemia y conservar las fuentes de empleo. En este sentido, es pertinente hablar de un salario solidario, como se ha planteado desde el sector privado, lo que podría ayudar a mantener un equilibrio en los sectores productivos, el nivel de ingreso de los trabajadores y sostener el consumo, redundando en impuestos e ingresos para el gobierno. La empatía y la solidaridad en estos momentos son fundamentales para rescatar el barco llamado México, en el que todos vamos a bordo. Como ves, aquí igual está empleando ciertos recursos discursivos. Aquí ya está un poquito más también enfocado a la emotividad. No hubo interrogación, no hubo citas, a lo mejor en la parte de arriba cuando hablaba de ciertas empresas gubernamentales. Aquí hubo ejemplificación cuando hablaba de la canasta básica, ¿recuerdas? Y aquí cierra con un poquito hablando de la empatía y la solidaridad, lo cual está evocando a la emotividad. Entonces, con esto tú te puedes dar cuenta de cómo un artículo de opinión se puede ir redactando de manera en que voy a opinar, sí, pero argumentando el por qué opino de esa manera. No nada más argumentar el de sí porque sí, sino el por qué lo estoy argumentando de esa manera. Y pues bien, me despido de ustedes, no sin antes, con la siguiente frase. Esta frase me gustó mucho porque tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo y a veces lo que nos desesperamos al querer realizar nuestras metas. Por eso considero importante retomarla. Y nuestra frase dice: quizás aún no llego a mi meta, pero hoy estoy más cerca de lo que estaba ayer. Así es, a veces nos desesperamos y queremos lograr las metas de un ya. Y hay metas que nos van a tener que esperar, hay metas a largo plazo, hay metas que a lo mejor tu meta el día de hoy es aumentar tu promedio, pues bueno, va a ser una meta a largo plazo, va a ser una meta que no vas a poder terminarla en un ya, sino requiere de pequeños tiempos y requiere de que cada día estás más cerca del logro de esa meta. Recuerda, no también porque nos salga mal la planeación para llegar a esa meta, una primer planeación nos salga mal, dejemos ya esa meta de lado. Siempre hay que recuperarla y siempre hay que seguir adelante. Así que al lograr nuestras metas, recuerda que no hay límite para poder lograrlas. El límite solamente somos nosotros. Así que si tú quieres, no hay límite para ninguna de ellas. Me dio mucho gusto saludarte, mucho gusto ver y espero que te la pases muy muy bien en esta tarde. Yo me despido. Hasta luego.